Bueno, entonces estábamos con el tema de límites. Y estábamos mirando dentro del tema de límites lo último que era órdenes. ¿Está? Entonces, ¿cómo era el asunto? Era más o menos así, era que la definición era que una función es de menor orden que otra función, ¿sí? Y se ponía como un símbolo de menor ahí, pero torcido. Este símbolo. Bueno, cuando X tiende a alguna cosa, sí, solo sí, bueno, el límite, cuando X tiende a esa cosa, de f de X, es 0. Es como una especie de menor, ¿no? F sería más chico y G sería más grande. Bueno, entonces, si dividiendo el que es más chico entre el más grande da 0, ahí se dice que F es de menor orden que G, o que G es de mayor orden que F. ¿Está? Bueno, es parecido a la definición de equivalente, ¿no? La diferencia es que para definir equivalente, el cociente tiene que ser tiene que tender a 1. Bueno, entonces una cosa que no habíamos hecho, ¿se acuerdan que para equivalente el límite en vez de poner 0 es 1, ¿no? Entonces habíamos dicho que si son equivalentes, una forma de, digamos, de interpretarlo, si f dividido g da muy cerca de 1, se va aproximando a 1, entonces f y g van siendo parecidos entre sí. Para que un cociente entre dos números de 1, los números tienen que ser parecidos, digamos. ¿Sí? Entonces, interpretábamos que funciones equivalentes eran funciones que iban a tener como un comportamiento parecido. Cuando X tendiera a la cosa esa. Bueno, pero en este caso que tienda a 0, ¿qué se animarían a decir? ¿Qué podrían decir entre F y G en el mismo espíritu? ¿Cómo se podría interpretar? ¿Qué tiene que pasar para que el cociente entre dos números sea muy cercano a 0? Fx de menor orden, creo. Claro, sí, esa es la definición, pero digamos, esta es la definición. ¿Está? F de X de menor orden que G, si el límite S da 0. Pero, digamos, si yo me pongo a pensar en que esto se va aproximando cada vez más a 0, ¿no? F de X sobre G de X, ese cociente se va aproximando cada vez más a 0. ¿Qué me está diciendo, intuitivamente por lo menos, de las cantidades F de X y G de X entre sí? ¿Cómo están relacionadas? ¿Qué les parece? El cociente entre dos números se va aproximando a 0. Esos dos números G de X es más grande. O sea, no necesariamente el orden, sino que en sí es más grande. O tiende a un número más grande. El de arriba es más grande que el de abajo. No, el de abajo. El de Ahí abajo va. tiende a un número más grande. El de abajo va a tener que ir siendo más grande que el de arriba. Y cada vez más grande. Por ejemplo, no vale que el de abajo siempre sea el doble del de arriba, porque si no daría un medio acá, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Si el de abajo fuera más grande que el de abajo, pero si eso fuera el doble, daría un medio, pero tiene que dar 0 el límite. O sea que... ¿Se dan cuenta de eso que dijo el compañero ahí?
digamos, a medida que cuando X se tiende a alfa, a la cosa esa, el número este, el denominador, tiene que ir siendo cada vez más grande que este. Es como que en el límite, este es mucho más chico que este. Y bueno, por eso es el símbolo de como un menor. ¿Tá? Entonces, digamos, eso se puede interpretar como que f de, o bueno, vamos a decir al revés, que g de x va siendo mucho más grande que f de x, cuando x se comporta, cuando x tiende a alfa. ¿Tá? No alcanza con ser más grande nomás, ¿no? O sea, vamos a poner porque si yo agarro esta función x, vamos a suponer que x tiene más infinito, y agarro una función, yo qué sé, esta, x, y agarro esta otra, 3x. Esta es más grande que la g es más grande que la f, ¿no? Pero si yo hago el cociente ahí, ¿a cuánto tiende? A un tercio, ¿no? A un tercio. A un tercio. Sí. No es simplemente que es un poco más grande, tiene que ir tendiendo a 0. Este le tiene que ir ganando la cueriada abundante a este. Como cada vez más grande, una cosa así. Por eso no sé cómo ponerlo, le pongo mucho más grande. ¿No? Pero bueno, para tener una noción intuitiva, ¿no? Inclusive podría pasar así, fíjense. Si yo le pongo así, g de x, ¿cómo está? Bueno, quería agregar este comentario, no lo habíamos dicho la vez pasada. Bueno, y vimos un ejemplito de órdenes, que es este. Vimos esto. Bueno, en realidad vimos un ejemplo y la tabla de órdenes, vamos a poner las dos cosas a la vez. Que si x tiende a más infinito, o sea, si x tiende a más infinito, bueno, dos cosas. Una es que, bueno, que x a la alfa es de menor orden que x a la beta, si el alfa es menor que el beta. Hicimos la cuenta y todo. O sea, esto lo probamos. Es hacer el límite del cociente y ver. Y después vimos una que no vamos a probar. En realidad son tres en una. Es que el logaritmo de x es de menor orden que cualquier potencial, y eso es menor orden que la exponencial. ¿Tá? Y alfa es un número mayor que 0. ¿Tá? Bueno, vimos eso, y después vimos una herramienta. Bueno, no lo voy a escribir, ¿tá? Pero la idea es que varía lo mismo cambiando x por una función. Siempre con los equivalentes pasaba lo mismo, ¿tá? Ya lo dije varias veces para equivalentes y para órdenes, así que no lo voy a repetir, ¿tá? Pero el papel que juega x lo puede jugar cualquier función o expresión ahí, ¿tá? En la tabla. Bueno, entonces, la primera propiedad, o sea, hay dos propiedades de los órdenes. Hay dos propiedades que hacen que interactúen órdenes y equivalentes. Y vimos la primera, que es la que nos permite identificar cosas equivalentes sabiendo órdenes.
que eran unas sumas. Que era básicamente esto. Esta propiedad. Vamos a poner un puntito. Si tengo una función f de x, que es en menor orden que otra función f de x, entonces la suma es equivalente a la de mayor orden. ¿No? Todo siempre hablando cuando x tiende a una misma cosa. ¿No? Cuando uno dice una función de mayor orden que otra, o dice una función equivalente a otra, siempre es cuando x tiende a 5, cuando x tiende a más infinito. ¿No? Si no se aclara, es porque se está asumiendo que x tiende a algo. Bueno. ¿Qué más? Y vimos una generalización de esto también. ¿Está? Vamos a ir más una generalización. Bueno, y quedó, esto quedó para demostrar como ejercicio. ¿Puede ser? ¿Alguien pudo hacer el ejercicio? Yo hice eso, profe. ¿Cómo? Yo creo que lo pude hacer. Decime que hiciste. Como dice que, a ver, ¿cómo era? Que f de x es en menor orden que g de x. Primero Sí. puse que f de x dividido g de x da 0. ¿Es igual a 0? Claro. ¿Quién da 0? F de x tendería a 0, ¿no? La diferencia entre, vos dijiste da 0. Da 0 sería igual 0. Bueno, tiende a 0, claro, claro. Da, es eso. Tiende. Y no sé, Esto, me es acordé esto es lo de... que yo sé. Ya, esta es la hipótesis, digamos. Esto es por hipótesis. Entonces, por hipótesis. Ojo. Está bien, es esto. Está buenísimo. Perdón que te corté ahí. Dale. Sí. Después, no sé, recordé una propiedad que decía que, o sea, cuando hay una división así y tiende a algo, f de x tiende a eso mismo. O sea que f de x tendería a 0. No sé si está bien eso. Y si un cociente tiende a 0, el de arriba tiende a 0, decís. Sí, no sé si está bien esa propiedad. Mire, me parece que, a ver los compañeros que dicen. O era algo así parecido. No recuerdo bien cómo era. Si divido dos cosas y me tiende a 0, el de arriba tiene que tender a 0. Está buena esa pregunta para un control. No necesariamente, me parece. A ver, decime un ejemplo. Por ejemplo, un número fijo dividido algo que se hace cada vez más grande también tiende a 0. Ahí va, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre De x. 1 sobre x a la 2. Este no tiende a 0. O si no, este no. X sobre e a la x tiende a 0 por órdenes. Y este tiende a más infinito. ¿No? En realidad. Claro. Caso, pero... Entonces no podés deducir que f tiende a 0. Pero Claro, ahí no está, importa, ahí igual se puede seguir funcionando la prueba de otra manera. O sea, si el de abajo no se moviera, si fuera, yo qué sé, f de x dividido una constante que tiende a 0, ahí sí, esto tiene que tender a 0 porque si no, no va a poder. Pero el tema es que el de abajo también se mueve, ¿no? Si el de abajo también se mueve, podría moverse más rápido que este, por más que este no tienda a 0. Bueno, en fin, está. Pero ¿cómo podría seguir si yo lo que quiero concluir es esto? F más G sobre G de X tiene que tender a 1.
Claro, ¿por qué decís eso? Por el, ¿cómo es? Por los equivalentes. Que f de x sobre g de x tiende a 1 es equivalente. Son equivalentes. Ahí va, eso es la definición. Es la definición de equivalente. Es que el cociente tiende a 1. Por eso, en realidad, esto es otra manera de escribir eso mismo, que este pibe sobre este tiende a 1. Eso era lo que quería repasar en realidad, por eso estaba haciendo esta prueba. Entonces, digamos, me tendría que plantear eso que dijo el compañero. Me planteo esto. Y tendría Claro, que... y ahí puedes separar, ¿no, profe? Separar términos. Ahí va. Y Esto te queda lo de arriba y lo otro daría 1. Claro, me queda este sobre este, más este sobre este. Entonces me queda f de x sobre g de x, más, bueno, g sobre g da 1. ¿Y ahora? Sabemos que tiende a 0 el cociente de fx sobre gx. Ahí va, este tiende a 0. Y si ese tiende a 0, digamos, por álgebra del límite, este tiende a 0 y el otro es 1, tiende a 1, ¿no? 1 más 0, 1. Está, tendió a 1. Listo, terminó la demostración. Así que más o menos ahí. Esa sería la prueba de una demostración, ¿no? Del entonces de la actividad esa. Bueno, y la generalización, como decía. La generalización decía que si tenía muchas funciones sumadas y una de ellas era de mayor orden que todas las otras, entonces toda la suma es equivalente a esa de mayor orden. ¿No? Ya me la voy a escribir. Y después otra cosita que vimos es que si f de x es de menor orden que g de x, entonces, y tengo un par de números. Un par de números no nulos. Entonces, bueno, los múltiplos también pasa lo mismo. Y ese también quedó como ejercicio. Bueno, vamos a hacerlo. ¿Cómo sería la demostración? Esto. A ver, alguno ahí que se anime a arrancar la demostración. Es que puede ser que sea muy fácil y nadie se animen a hablar, o que no se dan cuenta que es lo que hay que hacerlo. Para probar que uno es menor orden que el otro, por el repaso que hiciste al comienzo de la clase, vimos que el límite del cociente tiene que ser 0. Tendríamos que aplicar eso o ver qué pasa con el límite del cociente. ¿El cociente entre quién y quién? De acá, alfa f de x dividido beta g de x. Ahí va, eso. Perfecto. Por la definición, digamos. La definición de esto es que su cociente tienda a 0. El que es más chico dividido el que es más grande. Entonces eso es lo que hay que plantearse. Hay que plantearse ese cociente. Perfecto. Y ver que
y tratar de ver que tiende a 0 de alguna manera. ¿Está? De una manera probar que tiende a 0. Bueno, ¿qué puedo hacer? Claro, profe, si f de x es dividido g de x tiende a 0, tipo, te quedaría solo alfa y beta. ¿O no? A ver cómo se Claro, puedes separarlo en la multiplicación de alfa sobre beta por f de x sobre g de x, Claro, y uno tiende a 0 y el otro ya te queda ahí. a un número. El alfa sobre beta tener un número multiplicado por algo que tiende a 0, por Ahí va. definición. Ahí va, por definición. Esto tiende a 0. Eso yo lo sé. Pues yo sé esto. Esta es mi hipótesis. ¿Está? Y bueno, entonces ¿a cuánto tiende todo si tiende a 0 esa parte? Es un número por una función que tiende a 0. ¿A cuánto tiende? A 0. A 0 por álgebra de límite. Un número fijo por algo que está haciendo cada vez más cercano a 0 tiende a 0. No, por álgebra de límites tiende a 0. Terminó la demostración. Bueno, entonces más o menos esa sería una demostración de que si una cosa es menor orden que otra, los múltiplos también. Mauricio, Sí. te puedo hacer una pregunta que hoy en una me perdí, que estaban hablando de si puedo poner, me vas a matar, pero igual tengo esa duda, la forma de escribirlo, ¿puedo poner que es igual a 0? Porque ya sabemos que estamos en límite y en realidad es, bueno, como que una tendencia, sí. Pero No, poner igual a no, 0 está mal. si pones un igual acá, Sí, sí, está mal. límite, porque Se entiende. siempre poner límite antes de cada expresión y después terminar ahí el cierre, límite igual a 0. En vez de la flechita, el igual. Bueno, Porque yo esta siempre es una manera de trabajar que, para ser sincero, sí. fue la forma que yo aprendí en el liceo y todos aprendimos y es como se enseña en el liceo y está mal. Por ejemplo, vamos a suponer que vos te preguntan, vamos a hacer una cosa fácil, un ejemplo fácil Sí. de la pregunta esa. Poner que a mí me preguntan el límite cuando x tiende más a infinito de raíz de x es 1 menos raíz de x. Que sale por conjugada y da 0, ¿está? Entonces, digamos, ¿cómo nos enseñan en el liceo? O sea, esa cosa que está mal. Nos enseñan así. Nos enseñan que hay que escribir esto. Igual, límite, seguir escribiendo límite infinitas veces, ¿no? Límite de, Sí. bueno, en vez de escribir esto, multiplico y divido por el conjugado, me va a quedar 1 sobre raíz de x2, x más 1, más raíz de x. ¿Está? Y ahí, bueno, saldría, porque esto tiende a más infinito. Sí, 1 sobre infinito. Debería ser. Está. En realidad hice un solo paso, ¿está? No, en general, uno ve que dice límite de la cosa, límite de algo, y después dice igual al límite de algo, y después dice igual al límite de algo, igual al límite de algo, y al final te sale, no sé, 8. Una cosa Sí. así sería la estructura que nos enseñan en Sí. o incluso a veces podría pasar que yo que sé, lo separas en dos límites, vamos a hacer uno que lo separes en dos límites. Por ejemplo, estás ahí Sí, y lo separas en dos. Ponele que esta es la suma de dos cosas y lo separas como el límite de un pedazo más el límite del otro. Y después, yo qué sé, acá te sale cada uno, te da, yo qué sé, 7 y 6, y lo resolvés y te da, no sé, algo, tal cosa, 9. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene de mal esto? Es que uno en realidad no puede escribir límite de algo si no sabe si ese límite existe. Es como, yo no puedo escribir 2 dividido 0. No puedo escribirlo, o sea, si lo escribí no tiene sentido. Sí.
Como llega, 2 dividido 0 es igual a 1 más 1 dividido 0, bueno, que es igual a 1 dividido 0 más 1 dividido 0. Sigo trabajando como si existiera la cosa, y estas propiedades que estoy aplicando acá no valen, porque las fracciones tienen sentido cuando el de abajo es diferente de 0. Por ejemplo, la propiedad que apliqué acá, no sé. Sí. Es como todo un trabajo previo para ver si realmente existe. Claro, Y después sí. lo que, en vez de hacer esto, en vez de hacerlo así, es Trabajamos con la expresión. correcto. Primero es correcto en vez de ser incorrecto. ¿Ah? Porque vos recién podés escribir límite cuando llegas al final. Acá llegas al final, esto sí tiene límite, pero cuando vos estás en esta parte, vos decís, bueno, el límite de eso. No tenés derecho a hablar del límite de esto si no sabes si eso tiene o no límite. Vos escribirlo. Bien. Ujú. Entonces, primero, en vez de hacer eso que es incorrecto, pero se suele usar, es mejor hacerlo de una manera que es correcta y más económica, que es no andar escribiendo el límite a cada rato. Escribís la expresión por separado, solo la expresión, trabajás con ella, pones igual o equivalente, lo que sea. En este caso con igual ya sale, porque multiplicas por conjugado y coso, llegas a esto. Y al final colocas un tiende nomás. Y acá no hay que hacer ninguna suposición de que este límite existe. Es igual a esto, hasta mañana. Y esto tiende a 0. Entonces, esto tiende a 0. Esta forma es más sencilla y es correcta. Bien. ¿Ah? Igual no vamos a tomar mal si trabajan escribiendo el límite a cada rato. Está. Pero me parece mucho más engorroso andar escribiendo límite de a cada rato. Claro. Y abajo del tiende tendría que decir con X tendiendo a dónde. Podés Aclaramos. poner con X tendiendo más Claro. infinito. Ahora sí, la consigna del ejercicio es que cuando X tiende a algo, calcular esto, y está claro a dónde va a tender el X. No Claro, necesitaría sí, aclararlo. sí, ya venía de antes y no. Claro, lo mismo si en una parte escribís un equivalente. Cuando pones equivalente también debería que poner cuando X tiende a tal cosa. Pero si ya estás trabajando con un límite en el cual X tiende a algo, Sí. no está de más, pero se podría llegar a sobreentender. ¿No? O sea, acá podríamos agregarle cuando X tiende a más infinito. ¿No? Y habría que decirlo cuando X tiende a más infinito. Más infinito. Entonces la suma de los dos tiende a más infinito. ¿No? Bueno, pero entonces eso es lo que... Está buenísima la pregunta porque es un tema que está presente. Las dos formas de trabajar. ¿No? La que me enseñan en el liceo y está mal, en realidad está mal. Y bueno, yo qué sé, esta que no nos enseñan en ningún lado. ¿Está? Bien, sí. Está buenísimo. Bien. Entonces, quiero poner un ejemplo. Ya habíamos hecho un ejemplo de aplicar esto, pero quiero hacer un ejemplo, otro ejemplo más. Antes de pasarla a la propiedad que nos falta. ¿No? Voy a poner un ejemplo. La idea es hallar un equivalente fácil de... Y bueno, voy a poner algo acá, a ver. ¿Qué puedo poner? Raíz de 4x. Bueno, así. 3 raíz de x menos
Logaritmo de x más raíz cúbica de x. Hacer un equivalente de eso, y tengo que decir cuando x tiende a dónde, ¿no? Bueno, cuando x tiende a más infinito. Para que me faltó una cosa. Me pongo así más 2. Cuando... Profe, ¿puedes subir un poquito el... Sí, voy. ¿Hasta dónde? ¿Más? ahí? Gracias. Bueno, a ver, tenemos una suma de varios términos. Bueno, suma y resta, no sé. Está. Bueno. ¿Cómo funcionaba el tema de que los órdenes sirven para sacar equivalentes en la suma? Quiero sacar un equivalente de todo esto. Toda esta suma es equivalente a cuánto, ¿verdad? ¿Alguien se da cuenta cuál es el más grande de todos ahí? El 3 raíz de x. Está. Sí, eso. El más grande en el sentido de los órdenes, ¿no? El que tiene orden más grande. Bueno, pero vamos a tratar de justificarlo bien. ¿Tá? ¿Por qué es el de mayor orden? A ver. O sea, vos decís esto. Porque x a la 1 medio sabemos que es mayor orden que logaritmo de x. Vamos a ir escribiendo esas cosas. Digamos, por la tabla. Por la tabla. El logaritmo de x es de menor orden que el x a la 1 medio, ¿no? O sea, tiende a 0 el cociente de ellos dos. Se divide este entre este. Esto, con la, x a la 1 medio, lo dijo el compañero. Está. Bueno. Pero ¿qué pasa? Acá yo no tengo sumado, no dice raíz de x más logaritmo de x. Entonces, por la tabla, este es de mayor orden, entonces por la propiedad, este es equivalente al de mayor orden. No tengo raíz de x y logaritmo de x, tengo 3 raíz de x, y no dice más logaritmo de x, dice menos logaritmo de x. O sea, no es raíz de x y logaritmo de x directamente. Bueno, en el fondo sí, son los que hay que comparar. Pero los que me aparecen en la expresión no son raíz de x y logaritmo de x sumados. ¿Quiénes son los que me aparecen? O sea, esto se podría ver como 3. Si lo quisiera escribir como una suma, sería como 3 raíz de x más menos x, ¿no? Menos x es un múltiplo, es menos 1 por logaritmo de x más 2. O sea, siempre que tengo una suma y resta, lo puedo terminar escribiendo como una suma, porque sumar es sumar el opuesto que es multiplicado por menos 1. Entonces, en realidad, lo que tendría que comparar serían este con este. ¿Se cumple que este es de mayor orden que este? No es solo raíz de x y solo logaritmo de x. ¿Entienden por qué lo estoy haciendo así? Porque, digamos, en la propiedad generalizada, lo voy a hacer con 3, era así. Yo si tengo una F1 más una F2 más una G, y la G es de mayor orden que F2 y F1, entonces esto es equivalente al de mayor orden. Así es la propiedad con 3 sumando. Yo arriba le puse, la propiedad la expliqué con 2 sumando nomás. La enuncié con 2 sumando. Pero nosotros vimos una generalización con varios sumando. Estamos usando esa generalización con 3 sumando. Necesitaríamos tener una suma, ponernos en esta situación, una suma de 3 cosas,
y que una sea de mayor orden que las otras dos. Este mayor orden que la F1 y también que es mayor orden que la F2. ¿Tá? Pero necesito una suma de cosas. Entonces, acá no tengo una suma de cosas, porque hay una resta. En realidad es una suma, pero si lo escribo así. Entonces las cosas que tengo que comparar son los sumandos. Entonces, una cosa es lo que dijo el compañero, que está bien, es que este sea de mayor orden que este, lo cual es cierto, por la tabla, está dicho ahí, eso es cierto. Pero yo de ahí puedo deducir que este es de mayor orden que este, que es lo que necesitaría. Este es el candidato de mayor orden. Este tiene que ser de mayor orden que este y que este. Si pasa eso, va a Sí, ser todo porque equivalente. ahí podríamos aplicar lo de alfa y beta que probamos. Eso, exacto, perfecto. Vamos a ponerlo. Esta propiedad, si hay dos cosas que una menor que de mayor orden que otra, multiplicado por números, también. Y bueno, alfa y beta también. Y los números alfa y beta acá son 3 y menos 1. Bueno, de ahí se podría deducir, digamos. De acá se puede deducir que menos 1 por logaritmo de x es de menor orden que 3 por raíz de x. Entonces ya tengo que este es de mayor orden que este. Listo. Me faltaría ahora también justificar que este es de mayor orden que este. Si es verdad que este es el de mayor orden de todos los sumandos. Si es de mayor orden, este es de mayor orden que este. Yo no sé, porque el compañero dijo que todo esto es equivalente al 3 raíz de x. Capaz me pareció que estaba pensando que este es de mayor orden que este. ¿Es mayor orden que este? Ya lo acabamos de sacar acá. ¿Cómo decían ahí? Este es de mayor orden que este. Y para mí que sí, pero Y sí. ¿Por qué? O sea, también Porque decimos ese que sería como x a la 0, 2 por x a la 0. O sea, podríamos escribirlo así para después darnos cuenta. no, pero x a la 0 no está en la tabla. Ah, entonces no sé. Porque alfa positivo. Sí, porque si pongo una constante acá, no, es mentira que le gana el logaritmo. La idea es esta, ¿no? Esto es, ¿cierto? Y si hacemos el cociente y da 0, sí. Dale, hacemos el cociente mental. Ya lo hice. ¿Cuánto te dio? 0. 0, porque esto tiene infinito. Pensando en la gráfica también. 2 es constante, una recta horizontal. O sea, no se me imaginaba la gráfica en el más infinito. Sí. Y este es el 3 por raíz de x. Si bien crece despacio, pero se va haciendo más grande igual. A medida que x aumenta, digamos. Claro, no alcanza a Es comprar. mayor. Está bien, está bien. Eso te da una idea de que se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Pero digamos, mirando en la gráfica, lo que habría que hacer para comprobarlo 100% es la definición de mayor orden, que es hacer el cociente y ver que tiende a 1. ¿No? Esto es porque hacemos el cociente y que tiende a 1, no, a 0, perdón. Al cociente de cuánto tiende. A 0. Al bruto 0. Acuérdense que x tiende a más infinito, estamos hablando siempre. ¿No? Y eso es lo nomás. Es algo un poco más general, ¿no? Una constante siempre va a ser de menor orden que cualquier cosa que tienda a más infinito, ¿no? ¿Lo ven eso? Porque cuando haga el cociente me va a quedar la constante
sobre la porquería que es esa que tienda a más infinito. ¿No? O sea que en realidad este 2 también es de menor orden que este. Si querés verlo así. Esto tiende a más infinito. Este es constante, este es de mayor orden. Pero igual, esa parte no me importa, digamos. Entonces está. Bueno, ya está. Entonces tengo que este es el mayor orden de todos los sumandos. ¿No? Entonces, con estas dos cosas, puedo aplicar la propiedad. Ahí quedó el equivalente más sencillo. Entonces quería hacer este ejemplo. Está. Bien. Y ahora vamos a mirar, entonces, de esta forma es que conocer órdenes nos permite sacar equivalentes, ¿sí? En una suma de varias cosas, es equivalente al sumando de mayor orden. ¿Tá? Si es que hay uno solo que sea el de mayor orden, porque podría pasar que hayan varios de mayor orden. En ese caso no se va a poder hacer nada. ¿Tá? Vamos a tener que buscar otra manera, hacer otras cosas para hacer. Está. Bueno, no sé si se dieron cuenta que esa propiedad de que una suma es equivalente al sumando en mayor orden, un caso particular de eso es la reglita de los polinomios. Lo escribo así. Si yo tengo un caso particular de la propiedad la propiedad esta, no le puse nombre. La otra vez le pusimos un nombre, le pusimos un número, no me acuerdo. Vamos a ponerle a esta propiedad le pusimos algún nombre especial. Vamos a ponerle algún nombre. Vamos a ponerle, creo que no le pusimos, que le pusimos prop nomás. Se llama propiedad A. Esa es la primera propiedad, que saber órdenes me permite hallar equivalentes. Un caso particular de la propiedad A es la regla para equivalentes de polinomios. Para cuando x tiende a más menos infinito. Ponemos acá un ejemplo nomás. Si yo tengo, yo qué sé, 3x cuadrado menos 7x más 9, esto es equivalente a ¿cuánto? Al de mayor grado. 3x cuadrado. ¿Tá? Eso cuando ponemos si x tiende a más infinito o a menos infinito, también lo mismo. Y bueno, eso es un caso particular de lo que estamos viendo, porque justamente este es de mayor orden que este y que este. Cuanto más grande el grado, mayor orden. Si yo divido cualquiera entre estos, va a tender a 0. Este es el de mayor orden. Este dividido este tiende a 0. Este dividido este también tiende a 0. Este es el de mayor orden. ¿Ven eso? ¿Ven que la reglita de los polinomios es un caso particular del caso de la regla esta de una suma es equivalente al de mayor orden? Que para polinomios se transforma es equivalente al de mayor grado. ¿No? Pero es más general, esta regla como que olvídensela, es un caso particular de esta regla. No precisan ser potencias de x, una puede ser raíz de x, potencias enteras de x, porque al cuadrado, a la 1, a la 0, no precisan ser esas potencias, podrían ser otras potencias, por ejemplo, la 1 medio, podrían haber otras cosas que no son potencias, logaritmo. Se dan cuenta que esta regla que acabamos de ver tiene adentro a esta cosa que todo el mundo mencionaba, que un polinomio es equivalente al de mayor grado. ¿No?
Bien. Bueno, cuando X tiende a más o menos infinito. Está. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a mirar la propiedad B. Propiedad B. La propiedad B es al revés. Es cómo saber equivalentes me ayuda para conocer, para comparar órdenes. Lo vamos a hacer así. En vez de denunciarla, vamos a dejar un espacio acá. Y vamos a tratar de comparar el orden de dos cosas. Vamos a suponer que X tiende a más infinito. ¿Está? Y yo escribo dos expresiones. Esta, yo qué sé, raíz de X cubo más X, por ejemplo. Y escribo otra expresión más. Raíz cúbica y cuadrado menos 3X. Sí, La propiedad B era L a la X, no, perdón, L de X menor que X y menor que E a la X. Porque yo los tenía anotado en la clase pasada, por eso que no. y le pusimos B. Me parece que estoy armando lío yo con las letras. No me acuerdo si le pusimos... yo había supuesto que no le habíamos puesto... No, habíamos puesto A o B, por eso quería ver cuál era. estas cosas. ¿Le habíamos puesto A y B a esto? ¿La clase pasada? Ah, sí, eso sí. Está acá, una Gracias. A mayúscula, ¿le habíamos puesto y B mayúscula? No habíamos puesto nada, por eso yo quería saber cuál era. No, la B la vamos a escribir Ahí ahora, fue. no la vimos todavía. Yo propongo llamarle A a esta, que la vez pasada sí la escribimos. Ahí está. Sí, está. Y llamarle B a una que vamos a escribir ahora, que todavía no la escribí. Dale. Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Porque a veces no queda claro o se corta. La propiedad B no es una que ya hayamos escrito, es una que vamos a decir ahora, pero todavía no la escribí. ¿Está? Genial, gracias. Entonces, bueno, quiero que, digamos, que pensemos juntos el enunciado, a ver cómo, en base a lo que vamos a ver en el ejemplo, digamos. Vamos a suponer que yo quiero comparar estos dos. Este y este quiero saber cuál es de mayor orden. De estas dos cosas. ¿Tá? Si yo tengo dos funciones, no tiene por qué haber una que sea de mayor orden que otra, ¿está? Pero si lo hay, bueno, me gustaría saber cuál de las dos es de mayor orden. Entonces la idea es pensar así. Es decir, en vez de comparar a estos dos, vamos a comparar cosas que son equivalentes a estos dos. Por ejemplo, a ver un equivalente del primero que sea sencillo. ¿Qué puede ser? ¿Ah? El objetivo es comparar este con este. ¿Ah? Pero lo que voy a hacer es, a cada uno le voy a hallar un equivalente más fácil, primero. A ver, digamos un equivalente fácil de este. Raíz de X a la 3, ¿puede ser? Raíz de X a la 3. A ver, ¿está bien eso que dijo el compañero? No. No, porque no es distributiva la raíz. Sí. Ahora me di cuenta. ¿Cómo distributiva? Que la raíz no es distributiva de la suma ni de la resta, solo de la multiplicación. Ah, claro. Pero esto no sería como hallar el equivalente de lo de adentro primero.
Y después- Esta no vale, no, esta sí, pero no es por ahí igual. Claro, es X a Claro, la es 3. como hallar el equivalente de la suma de adentro, x a la 3 más x. Y Ahí, vamos a hacer el después razonamiento raíz. como aparte acá. Yo sé que x a la 3 más x es equivalente a x a la 3, ¿no? Al de mayor orden. Eso es cierto. ¿Y ahora? Sí. ¿Y? Eso está bien. ¿Y de acá hasta acá? Hacemos equivalente a lo de adentro, sí. Los de adentro son equivalentes. Entonces, ¿por qué lo de afuera todo está acá? Total también. Esto es cierto, bárbaro. Entonces, ¿y esto dónde sale entonces? Y bueno, que si tengo cosas equivalentes, lo elevo a lo mismo y también son equivalentes. ¿Se acuerdan de eso? ¿O ya se lo olvidaron? Hay pocas cosas para acordarse en memoria. Esta es una. ¿Se acuerdan de esta propiedad? Esta se llama propiedad C, minúscula. ¿Se acuerdan de esta? Si hay dos cosas que son equivalentes, la misma potencia, también. Y bueno, a la 1/2 me queda esta. De esta se deduce esta. ¿Ah? Bárbaro. Corro. El equivalente sería X a la 3 más X a la 1/2. No, esto nomás. No, eso nomás. Ah, está. Pero es lo mismo, ¿no? O sea, Porque en un ejercicio habíamos hecho eso y lo habíamos hecho mal, se supone. x a la 3 más x es equivalente a x a la 3. Ajá. Entonces, elevo ambos términos a la 1/2. Siguen siendo equivalentes por la propiedad C, esa que acabo de escribir. Claro, claro. Y acá me quedó exactamente lo que escribí acá. Para ser equivalente a una raíz, a una potencia, alcanzan a ser equivalente a lo de adentro. Para decirlo como dijo un compañero hoy. Si lo de adentro es equivalente, yo está, la raíz también. ¿Está? ¿Alguna otra duda de cómo sale eso? Es con lo que ya vimos de equivalente, digamos. ¿Está? Bueno, y este de acá abajo, un equivalente que sea más fácil que... Bueno, esto lo podemos escribir como... Bueno, está. Y un equivalente este de acá abajo, Y raíz cúbica de x a la 2 en este caso. una raíz cúbica de x a la 2. Mismo razonamiento, mismo tipo de razonamiento. Y bueno, ¿cuál es de mayor orden de los dos? De estos dos ahora. X raíz Sí, a de la x 3. a la 3, porque si sacamos la raíz y hacemos, en el primero hacemos x a la 3 elevado a la 1/2, te queda x a la 3 medios. Ahí va. Y abajo te va a quedar x a la 2/3, que es más chico. Ah, perfecto. Esto es x a la 3 medios. Y esto es escrito como E2/3. ¿No? Y este es mayor que este. Entonces, este es el de mayor orden, porque tiene exponente más grande. ¿No? Ahí estamos usando, comparando potencias de x. Comparar potencias de x es comparar los exponentes. ¿No? Bueno, entonces, pero acá lo que hicimos, no comparamos los originales entre sí. Comparamos algo equivalente a este con algo equivalente a este. Bueno. Pero igual funciona. Si comparás cosas que son equivalentes a las originales se van a comportar igual. O sea que, digamos, la conclusión sería, como x a la 2/3 del de abajo es más chico que x a la 3 medios, el de arriba, entonces
los originales también cumplen así, esa misma relación. Para no era el cubo. Es el mismo orden que el de arriba. Entonces, esa herramienta lo que te dice es eso, ¿no? Que si yo quiero comparar dos cosas, alcanza con comparar cosas que son equivalentes a esas dos cosas. Puedes pasar equivalentes. Al pasar equivalentes te van a quedar cosas más simples que sí vas a poder comparar más tranquilo. Esa sería la proposición B, la propiedad B. Pero ahora vemos cómo la escribimos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podríamos escribir esa propiedad? A ver si empiezo a escribir algo. Vamos a suponer que yo qué sé, que f de x es equivalente a una f1 de x. Y g de x, supone que yo quiero comparar f y g. Entonces, pero yo sé que f de x es equivalente a f1 de x. Y g de x es equivalente a una g1 de x. ¿Qué más puedo seguir escribiendo para plasmar esta idea? Que si f1 de x es es de menor orden que g1 de x, entonces f de x va a ser de menor orden que g de x. Ahí va. Esta es la propiedad B. Así, ¿no? Se podría mencionar así. Me faltó poner cuando X tiende a alguna cosa, pero en toda la demostración, todos los equivalentes y órdenes se refieren a X tendiendo a algo, ¿no? Para escribirlo bien habría que poner este equivalente de este cuando X tiende a cosa. Este equivalente de este cuando cosa. Esto es menor orden que este cuando X tiende a tal cosa. Y acá también ponerle cuando. Para no poner cuando S1000 veces, no lo pongo nunca. Y pongo simplemente esto acá entre paréntesis. ¿Está? Entonces, esta sería la propiedad B. ¿Está? Demostración, ejercicio. Y háganlo, no sean mal. ¿No? La demostración de la propiedad, traten de hacerla como ejercicio. Bueno, entonces ganamos una herramienta más. Entonces, justamente, si yo quiero comparar dos cosas, el orden de dos cosas, sabiendo equivalentes, comparo el orden de esas dos cosas equivalentes. Esa es la forma que saber equivalentes me ayuda a saber órdenes. ¿Está? Entonces vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Este era un ejemplo en realidad. Profe, ¿puede subir un poquito más? Sí, espera un poquito, ya voy. Ahí. Pronto, profe, pronto. Buenazo. Bien. Bueno, entonces vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que me piden límite cuando x tiende a más infinito, por ejemplo. Y acá me queda, vamos a poner así, raíz cuadrada, x a la 4. X a la 4 más logaritmo de x, ¿sí? Menos logaritmo de x, ¿no?
Y abajo voy a poner así. Y a la 2x más 1, 3 por el 2x más 1, más o menos raíz cúbica de voy a poner así. Logaritmo de x, perdón. Vamos a poner una cosa parecida al de arriba, entonces. X a la, no sé, 9 menos. Bien, nos piden ese límite. ¿Está? Bueno, si se lo ponen a mirar, hay un infinito menos infinito arriba y un infinito menos infinito abajo. Así que ya hay varios problemas en varios lados, así que algo hay que hacer. Entonces, empecemos con el numerador. ¿Está? A ver ahí, raíz cuadrada de x a la 4 más logaritmo de x menos logaritmo de x. ¿Qué pasa con ese numerador? Equivalente a raíz de x a la 4 Menos 1 más. sería, ¿no? Sí, o sea, es equivalente a ese, a Es equivalente raíz a de este. x a la 4. A ese. ¿Y alguien dijo otra cosa también? A ver. No, yo dije menos 1, pero no sé si. No sé ni por qué lo dije tanto. O sea, raíz de x a la 4 menos 1 por el log. Menos. Más menos 1 esto. Sí. Está bien. Igual está bien. Esa parte ya lo obviamos, ya sabemos que este menos es un más, un múltiplo igual. Pero en rigor está eso de fondo. Esto es más, menos, 1. Pero ya no le doy bola, digamos. Por ejemplo, si tuviera que mirar estos dos, ya sé, este tiene un 3, este tiene un menos 1 multiplicado. Ya eso no le doy bola, miro solamente este y solamente este, si estuviéramos mirando el de abajo. Profe, Esa explicación que hicimos hoy, con cuidado acá arriba, digamos, vamos a no hacerla cada rato, pero está, se entendió. A ver, banca que pasa la avioneta. Sí. creo que lo que se refería el compañero era sacar factor común. Tipo, el logaritmo pasa multiplicando y queda esa raíz cuadrada dividido el logaritmo menos 1. O creo que eso fue lo que entendí, no sé. Sacar factor común. Claro, que te queda una multiplicación. Logaritmo por la raíz cuadrada dividido el logaritmo menos 1. Pero no sé si se podrá hacer así. Sí, se podría hacer así. Menos 1, esto. Claro. Sí, así va a salir. Pero en definitiva terminás estudiando este cociente, ¿no? Una pregunta, ¿no se hacía también el más, 1 más eso y menos 1? 1 más esto, ¿sumar y restar 1? Sí. Eso en este caso no te sirve Eso. para. No aporta nada. Claro. ¿O dónde decís? ¿Acá adentro? No. Estaba pensando en eso nomás. A ver, Pero, ¿qué propiedad sería esa? No, ya entendí, sí. acá lo que propone una posibilidad es transformar esto en esto. Es una igualdad, ¿no? Sin usar equivalentes, sin usar órdenes, sin ninguna tecnología. O sea, simplemente
así no cuenta. ¿No? Así también va a salir. El asunto es que, fíjense que haciéndolo así, uno termina teniendo que estudiar este cociente. Y para ver este cociente, a dónde tiende, en definitiva va a terminar haciendo órdenes. Va a terminar comparando el orden de lo de arriba con el de lo de abajo. ¿Ah? Y acá también, sí, el orden de este versus el orden de este es lo que estamos tratando de ver ahora. El que sea de mayor orden es el que se queda. Entonces, si bien sale por esta forma, lo que digo es que en definitiva vamos a terminar calculando lo mismo, vamos a terminar fijándonos en lo mismo. ¿No? Entonces, o sea, vamos a estar viendo f de x sobre g de x, ¿qué le pasa? Y bueno, si tiende a 0, este es de mayor orden que este, digo al revés. O si tiende a más infinito, es al revés. Si tiende a más infinito, el que es de mayor orden es el de arriba. Si tiende a más infinito, al revés tiende a 0, ¿no? Bueno, entonces el equivalente sería solo raíz de x a la 4, porque el logaritmo de 1 es igual a 0. Y lo mismo el logaritmo de menos 1 es igual a 0 o no. ¿Pero por qué estás sustituyendo x por 1? Ah, claro. X tiende a más infinito. O sea, ahí Claro, en, o sea, en ese primer diferencia, digamos, Sí. tiende a x, a raíz de x a la 4 más logaritmo de x. Y después si le estudiamos a ese solo, el más grande va a ser raíz de x a la 4. Ahí va. Acá uno puede hacer así. Este es equivalente a raíz de x a la 4. ¿Por qué? Porque acá adentro de estos dos sumandos, el x a la 4 es de mayor orden, ¿no? O sea, esa suma Sí, es sí. equivalente solo a este. Y bueno, está dentro de una raíz, no pasa nada, se puede sustituir. ¿No? O sea, para ser completo solamente sería x a la 4 más logaritmo de x es equivalente a x a la 4. Saco raíz de ambos lados, que se puede porque llevo la alfa de ambos lados. Logaritmo de x es equivalente a raíz cuadrada de x a la 4. Es el equivalente, esto lo pusimos. ¿No? Y vamos a simplificar. Pero ya hicimos un razonamiento de ese tipo y vamos a explicar todo. Esto es equivalente a x a la 4 porque la dentro de la raíz es equivalente a x a la 4. Y eso es igual a x a la 2. Y el logaritmo bueno, más que equivalente es igual a sí mismo. ¿No? Si querés podemos poner que es equivalente a x a sí mismo. ¿Está? Y bueno, ¿quién es de mayor orden? ¿Este o este? Y al cuadrado. X a la 2. Entonces, pero ahí estoy comparando, no estoy comparando este con este directamente. Estoy comparando cosas equivalentes a ellas. Acá tomo un equivalente. Acá en realidad lo dejé igual. Pero está, como acá gana este, acá va a ganar este. ¿Se entiende? Ahí estamos usando lo de comparar equivalente. No estoy comparando directamente este con este. Estoy comparando un equivalente de este, o sea, esto, con este. Entonces veo que este es de menor orden. Esto es equivalente al de mayor orden, a esto. Que habíamos visto que era equivalente a x a la 2 en este razonamiento. ¿Se entendió cómo salió un equivalente de lo de arriba? Sí, sí, sí. Sí, profe. Y ahora un equivalente de lo de abajo. 3 por e a la 2x más 1 menos raíz cúbica de x a la 9 más x o menos x. X está tendiendo a más infinito, acuérdense. Bueno, a ver ¿qué podemos hacer? Ahora este que está acá, yo ya le viene equivalente, fácil. Más fácil. Ese X a la 3, ¿no?
Claro, queda el x a la 9 menos x, es equivalente solamente al 9x. Y bueno, si es raíz, va a ser equivalente, digamos, a raíz cúbica de x a la 9. Bueno, y eso es igual a x a la 3. Está, entonces esto es como un x a la 3. Es equivalente a x a la 3. Y ahora miramos este. O sea, este término. ¿Qué pasa con eso? Eso ya es de menor orden que x a la 3. De mayor orden. En realidad es Mayor mayor. orden. Ahí Sí, va, de es de mayor mayor orden. orden. Ah, pero hay que tener cuidado, porque ya pasamos por una cosa así. Porque en la tabla, ¿qué es lo que te dice? Te dice que x a la alfa es de menor orden que e a la x. Y dice x ahí, no dice 2x más 1. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si acá no dijera 2x más 1, dijera solo x, es la tabla directo. Porque tengo e a la x por un lado, ahí, y un x a la alfa por el otro, a la 3. Pero no estamos en ese caso, acá no dice x, dice 2x más 1. ¿Está? Es cierto lo que ustedes dicen, esto va a terminar siendo de mayor orden, el e a la 2x más 1. Pero vamos a tratar de justificar eso. Bueno, hay que empezar ¿Y en a qué caso sería? Pero puede ser que un caso, puede ser que sea mayor el de x a la 3, si no fuera 2x más 1, Claro. dividiendo, por ejemplo. Por ejemplo, supone que fuera e a la otra cosa, e a la, por ejemplo, ponerle logaritmo de x. En vez de decir eso, era e a la, en vez de 2x más 1, que sea el logaritmo de x. Entonces, e al logaritmo de x es x. No es que e a lo que venga le gana a x a la alfa. No es a lo que venga, digamos. X y x. ¿Ah? Hay que tratar de trabajar con eso. Bueno, una primera cosa que se puede hacer es el más 1 ese, se puede escribir como un e multiplicando. 3 por e a la 2x. Porque entonces sería la 1. Si multiplico este por este, se suma. Este más este. Así que el 2x más 1, digamos, me queda una constante. En vez de ser solo el 3 ahora, es 3 por e. Y acá me queda e a la 2x. Ya anda más cerca de ser un e a la x. No es 2x más 1 ya lo que están exponiendo, es un 2x. Bueno, entonces, quiero comparar. La idea sería entonces ahora comparar Puede ser la otra, Mauricio, disculpa. e a la 2x con este x3. ¿Cómo la otra? No, perdón, la que dijimos hoy que si una es de menor orden que la otra y los elevados, digamos. ¿Y cómo? También, cuando elevamos ambas expresiones también se mantiene la relación de orden. Pensando ¿Para comparar en estas dos? Sí, pensando en el e a la x, que en general la conocemos con e está a bueno. la x, porque esto sería lo mismo que e a la x elevarlo a la 2. Bien, me gustó ese truco. Eso a su vez es igual a 3 por e por e a la x al cuadrado. Bien, para compararlo con la... Y ahora habría que comparar este con este. Y podemos hacer así. X a la 3 medios. Perdón, pierde con e a la x. Elevo al cuadrado de ambos lados. Me queda que x a la 3 pierde con e a la... al cuadrado. Así que efectivamente, este es más chico que este.
En definitiva pasa lo que dijeron, este es de mayor orden que este, pero hay que tratar de llegar a la razón. O sea, no es la única forma de hacerlo la que hicimos acá. Bueno, en definitiva, todo esto es equivalente a este. A 3 le da la 2x. Más allá que como comparamos, de vuelta, no comparamos este directamente con este. Comparamos esto es igual a esto, con un equivalente a este, que es este. Entonces de vuelta usamos eso, que comparar cosas es lo mismo que comparar los equivalentes. Entonces, tanto en el numerador como en el denominador, acá, usamos eso. Entonces, en definitiva, esto se va a transformar en calcular el límite. Dejamos acá el ejemplo porque hicimos la parte que me interesaba. El de arriba era equivalente a x cuadrado y el de abajo era equivalente a 3 la 2x más 1. Y acá lo siguen y le va a dar 0. Pero está. La idea era dar ese paso aplicando lo de comparar cosas equivalentes. Un ejemplo de aplicar la propiedad B. Después siguen el cálculo como quieran y va a dar 0. Entonces sacamos un equivalente al de arriba, x cuadrado, un equivalente al de abajo, nos dio esto. Ahí más o menos sería el. Entonces pongo así a ver si se ve todo junto ahí. Ese resultado final es 0 por órdenes también, de vuelta. Es por órdenes, pero hay que tener cuidado, porque este no es unidad a la x. Claro, de vuelta lo mismo. Después uno ya agarra práctica, si no es x, pero es algo lineal, a x más b, bueno, está ahí lo mismo. Va a funcionar igual. Claro, pues sigue tendiendo a más infinito. Sí, el tema es que le siga ganando en orden. O sea, en vez de ser así nomás, también pinta esta. Esto es menor o igual que a x más b. O si dice raíz de x, también funciona. O si dice, no sé, habría que ver, no solo con x funciona, digamos. Funciona con varias cosas, pero sabiendo que funciona con x y x, de ahí te sale que funciona con x y otras cosas acá. Lo que pasa es que vos no te vas a hacer una tabla con las infinitas posibilidades de cuándo funciona. En tu tabla vas a poner algunas cosas elementales, como por ejemplo esta. Y de esa tratás de deducir otras, como por ejemplo esta. ¿Eh? Pero, digamos, no es la única posibilidad. En la tabla dice, para usar la tabla tengo que usar eso. Está. Bueno, entonces, vamos a mirar un ejemplito más que tiene que ver con equivalentes. Bien, entonces, vamos a poner un ejemplo primero y después ponemos la propiedad. Entonces, vamos a suponer que yo tengo así. Vamos a decir algo. X. Profe, disculpa, antes de que Sí, pase el sí. ejemplo, ¿puedes subir un poquito? Sí. Ya, gracias. Vamos a suponer que a mí me dicen así. Límite, cuando x tiende a más infinito. Y acá me dice, logaritmo de x a la 3 más 2x más 1 sobre raíz de x. ¿Cuánto da?
X a la 3 puede ser arriba y abajo. Da 0 eso, ¿no? Sí, no sé. 0. No, Da te queda cero, logaritmo sí. de X a la 3. Ajá. Sí, sí, sí. X a la 3 sobre raíz de X. Sí. Logaritmo de aquí a la 3. Sí, el logaritmo queda. Y puede pensarse también como 3 logaritmos. No, te queda X a la 3 nomás. No, ¿cómo queda X a la 3? No, aquí a la 3 solo no. El logaritmo de x a la 3. No se va de la nada, digamos. Sí, pero después no hay una propiedad. La Sí, propiedad o sea, logaritmo de también la lo podría potencia. utilizar. Pues eso La puede propiedad de la pasar. potencia, que logaritmo por El B exponente por va logaritmo de simplificando. X. Claro, sí, pasar el exponente multiplicando adelante. Sí, eso. A ver, vamos a escribir la expresión. Aparte, le voy a tomar unos minutitos al práctico. Claro, te queda 3 por logaritmo de X. Claro, pero, a ver, banca un cacho. Yo pongo el logaritmo y escribo la expresión aparte. Sobre raíz de X, está, listo. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo acá? Lo primero, yo por lo que escuché, Pero estos dos equivalente. se los están olvidando, ¿no? O sea, es el equivalente de lo de adentro, primero. Claro, hallamos el equivalente de todo el polinomio. Está buenísimo, quedó perfecto. O sea, lo de adentro es equivalente a X a la 3. Vamos a poner por separado acá. X a la 3 más 2X más 1, sabemos que es equivalente al X a la 3 solo, ¿no? A partir de eso, ustedes me están deduciendo que logaritmo de X al cubo más 2X más 1 es equivalente al logaritmo de X a la 3. ¿Puede ser este el razonamiento? Sí. Está. ¿Y eso a qué propiedad es? Órdenes. No. Si hay dos cosas que son equivalentes y elevo a la alfa a cada uno, también me quedan equivalentes. Pero yo creo que nunca dijimos una propiedad que si le hago el logaritmo a los dos, me quedan equivalentes. ¿Entienden lo que digo? Sí. No probamos eso todavía. Claro. Y no solo que no lo probamos. La pregunta ¿es verdad? Bueno, si las cosas tienden a infinito, es verdad. ¿No? Pero eso no, creo que tienden a infinito, ¿no? Las cosas esas equivalentes, a las cuales estoy haciendo el logaritmo, tienden a infinito. Si son equivalentes, tienen el mismo límite, ¿no? Por eso solamente a uno le pongo tiene infinito. Si tiene infinito a este también. Si ambas tienden a infinito, o sea, si tienden a infinito, digo, las cosas equivalentes originales, entonces cuando le tome el logaritmo, también me queda equivalente. Eso se cumple. Esa es la propiedad. Pero hay que probarla, porque no la probamos todavía. Pero asumiendo que valiera, entonces podría pasar a que, de acá podría pasar a, abajo dejo lo mismo, y arriba sustituyo esto por un equivalente. ¿Qué pongo? Ya lo estuvieron diciendo, lo estoy haciendo despacito por si alguno se perdió. Pongo el logaritmo de X a la 3 nomás. Le pone todo el choclo, pongo esto que es equivalente, es más fácil. Y puedo sustituir por el equivalente esto por esto. Puedo sustituirlo por una cosa equivalente que es esta. Sí, porque está podemos, multiplicando. sí. Es un factor. Bueno, y ahora ¿cómo termina? ¿Qué pongo acá? Por orden, ¿no, profe? ¿Mm? Por orden de infinito ahora. Ya tiende a 0 esto. Claro, pero en la tabla de vuelta, volvemos. En la tabla dice logaritmo de X menor que X a la alfa.
Acá no dice logaritmo de x, dice logaritmo de x al 3. Pero logaritmo de x a la 3 es 3 por logaritmo de x, y ahí nos queda como Ahí va. el que le multiplicábamos un alfa y un beta adelante. 3 por logaritmo de x, lo transformo ahí. Y el de abajo es x a la 1 medio. Ahora sí quedó logaritmo de x y x a la alfa. Siendo 0 por orden. 0. ¿No? Pero entonces, en la mitad usamos esto. Entonces quiero enunciar eso y quedamos por acá. ¿No? Enunciamos eso. Y vamos a ponerle propiedad, no sé cuál. Sería así. Si f de x es equivalente a g de x y tiende a infinito, entonces logaritmo de f de x es equivalente al logaritmo de g de x. Muy bien, entonces logaritmo de f de x es equivalente al logaritmo de g de x. Es una nueva herramienta para calcular equivalentes. Si hay dos funciones equivalentes que tienden a infinito, al tomar logaritmo de cada una, también quedan equivalentes. Entonces se agrega, esto se podría llamar la propiedad D. Porque la C era que elevara la alfa. ¿No? Bueno, dejamos por acá. Intenta empezar la demostración. Profe, ahí, o sea, se refiere a que las x tienden a infinito. No, X está tendiendo a alguna cosa. Lo que tiene que tener infinito son las funciones. Ah, está. ¿No? X puede tender a 0, y esto 0 es una función que tiende a infinito cuando X tiende a 0. ¿No? Este tiende, me refiero a la función G. Y por lo tanto la F, que es equivalente, tiende a lo mismo. ¿No? Intentar pensar la demostración. Bueno, dejamos por acá. Así que para Sí. una preguntita chiquitita para resolver esto, usamos una nueva propiedad en realidad. ¿No? Sí, es que se puede sustituir por un equivalente dentro del logaritmo y te queda equivalente. Eso. Bien. Dentro de una potencia, ya la usamos, ¿no? Adentro de una raíz, o adentro del cuadrado, o adentro de... Bueno, adentro del logaritmo también se puede. Sería una nueva propiedad. Si no, no hay forma fácil de llevar el comparar esta cosa rara, el logaritmo de todo este choclo, con raíz de x. Porque lo que tenemos a mano es comparar el logaritmo de x nomás con x a la alfa. Una tabla. De alguna manera, acá necesitamos comparar el logaritmo de una cosa que no es solo x, es todo el bicho este. La forma de llevar esta situación en la tabla es viendo que está todo esto es equivalente a sin esto. Y este 3 sale más fuera. Entonces, lo que hicimos acá. Sí, perfecto. O sea, así, con una propiedad. Bueno, gente, seguimos el miércoles. Le mando un abrazo, vamos arriba. Dale, Mauri, nos vemos, gracias. Dale, profe, nos vemos. Chao. Dale, profe, nos vemos.